Sí, vamos con nuestro segundo invitado. Es el senador Bruno Olivera. Bruno Olivera, senador nacional por la Libertad Avanza, contador y economista. Buen día, Bruno. Un gusto tenerte en una semana muy particular, donde el Senado ha pasado de todo. ¿Qué tal? El Senado ha sido Bienvenido. foco de atención. Bienvenido. Sí, hemos sido foco de atención, pero después del cachetazo, por decirlo de algún lado, y analizando en frío, esto es un tema que lleva 10 años. Y gracias a la decisión y a una convicción política y un liderazgo que ejerce el presidente, se llevó hasta instancias finales, que fue el Senado de la Nación, y por un voto no salió. Estamos hablando del proyecto de ficha limpia que se cayó el miércoles pasado. Sí, nos llevamos una decisión muy grande, porque la verdad que esto hay que decirlo, y esto no beneficiaba ni perjudicaba ni al partido del presidente, ni al partido del PRO, que son los que se están por ahí en la disputa. Esto lo que hacía era tratar de esa ruptura que hay entre la sociedad y la política, esa justa ruptura que hay, porque la verdad que lo vimos todos, de políticos que se volvieron millonarios usando el poder del Estado. Tratar de, no le debemos a sanear, pero por lo menos que se achicara un poco más esa grieta, porque esto es un proyecto de ley que establecía algo extremadamente simple, una condición ética mínima que se pedía, que era que el que robó del Estado no vuelva a ejercer nunca más una función pública. Simplemente era eso, no era más. Después se hablaron un montón de cosas, que era para proscribir a una persona, que era para... No, esto lo único que buscaba era que de acá en adelante el que robó, y encima con doble condena, que para una doble condena en Argentina son un promedio de 10 años, no puede ejercer nunca más una función pública. No se logró. Nosotros somos un oficialismo muy chiquito, un grupo de 6 senadores contra 34 que tenemos enfrente, que es esa oposición que todos los proyectos nos votan en contra. Se vio que tenemos alianzas con otros partidos, pero la verdad que a la hora de tocar los intereses de la política vemos que esas alianzas son frágiles y se rompen. Así que nada, seguir con la convicción y con la esperanza de que el año que viene, con otra composición de la Cámara de Senadores, esta ley va a salir. Dos preguntas respecto de eso. ¿Por qué el proyecto de ley no contempla otros delitos? Porque, está bien, le prohibiría de salir a quienes tienen causas por corrupción ser candidatos, pero no se lo prohíbe a narcotraficantes, a terroristas, a asesinos, a criminales, a golpeadores, a incendiarios y a otro montón de gente que comete otros delitos y que tienen doble condena. ¿Por qué no incluyen también a esa otra clase de personas? Mira, este es un proyecto que se debatió un montón. Se podrían incluir, la verdad que este es el proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados, pero también entiendo que lo que se buscaba, ya yendo más a la parte técnica, es ir a la Constitución Nacional, a ese artículo 36 que tiene la Constitución Nacional, que establece que nadie que ejerció un delito doloso grave contra el Estado pueda ocupar cargos públicos. Entonces se fue a la base, no se quiso ampliar, y no se quiso ampliar porque hay que tener en cuenta que el que vota es la sociedad. O sea, y a ver, un delito, decían, un delito de un asesino, o un delito de trata de personas, o un violador que esté en una lista, somos todos conscientes que nadie va a votar a alguien así, y lo digo yo y me hago cargo y lo hemos visto. A los corruptos sí. Pasa. La verdad que cuando tienen un partido atrás que los respalda y te empiezan a mezclar lo que es la justicia con la sociedad, con la política, en realidad fue porque, no sé, que cuando el fallo les conviene está bien, cuando el fallo no les conviene, bueno, es que en realidad los jueces eran corruptos, no eran idóneos para juzgar. Entonces, por eso establecía delitos de corrupción. Eran delitos contra el Estado. O sea, a ver, si vos en tu función pública utilizaste el poder político para llenarte los bolsillos, no te volvás a postular más, no manejes más fondos públicos. Dedicate a otra cosa, y hasta que la justicia quede firme en tercera instancia, que son, no sé, tal eternos. Te dije dos preguntas. La primera es la que te hice. ¿Por qué no
involucrar a otros delitos también, porque de pronto puede haber un senador que tenga causas por crímenes, qué sé yo. Puede ocurrir, porque no se lo impide ser candidato. Y la otra pregunta es, si en la Constitución está el artículo que dice que si robaste no podés ser candidato, y además en los fallos que saca la justicia aparece también la prohibición de ejercer cargos públicos, ¿para qué necesitamos la ley si ya hay dos elementos que los están prohibiendo? Bueno, necesitamos la ley porque tiene que quedar firme la sentencia. Para que quede firme tiene que ir hasta la Corte Suprema de Justicia y emitir el fallo. Entonces lo que se buscó es un punto intermedio. A ver, entre una condena de primera instancia y una de última instancia, vamos a la de la segunda, que establece un equilibrio entre la presunción de inocencia y el interés del pueblo de que no gobierne alguien que ha robado. Entonces lo que se buscaba era eso, una condena intermedia para que estos personas, que ya hubo dos tribunales independientes, diferentes, uno de primera y uno de segunda, que ya dictaminaron que esa persona es culpable de este delito contra el Estado, no se puede volver a postular. Después, bueno, si en tercera instancia hubo un fallo diferente o lo que fuera, bueno, se podrá volver. Pero ahí se pone un freno para decir, mira, hoy estás condenado en segunda instancia, no te puedes volver a postular. Después, bueno, tendrá que ir al tribunal si es que apela y ahí él dará su fallo. Pero se buscaba eso y, como te decía, era algo que creo que en este momento de enojo con la política hacía falta. Sí, era un... Eso es verdad, eso es verdad. Y la realidad es que no, así como te decía al principio, no era algo que beneficiara o perjudicara a alguien, era algo que la sociedad estaba impulsando, era algo como, por ejemplo, no sé, lo que es boleta única, lo que es eliminar las PASO, eran cosas que se le habían ido dando a la política y la sociedad estaba cansada y decía, che, no estoy cansado de entrar al cuarto oscuro, ver 25 boletas, aparte de esas boletas era plata que se le iba a los partidos políticos para que las imprimieran, y bueno, y son cosas que se han ido modificando y se han ido modificando con un Congreso, como te decía, con estos números que son 6 oficialistas contra 34 opositores, y después, bueno, en el medio tenés gente que te acompaña en algunos proyectos, gente que no te acompaña en otros proyectos, y fue ese cachetazo de realidad que la verdad que nos dolió, pero no nos derrotó. El presidente dijo fue un tropezón, pero esto no fue una caída, y el año que viene lo vamos a intentar. El 1 de marzo, cuando se abran las sesiones, este va a ser un proyecto que se va a volver a discutir. Si se tienen que ampliar los delitos, se van a ampliar. Y ojalá que salga sin tantas idas y vueltas. Esto tiene que ser algo sencillo, que se presente. La verdad que los argumentos... Lo que quiere el ciudadano es que se apruebe. Que se apruebe. Que se apruebe. Y los argumentos que tenía la oposición eran esos. Deberían hacer todos los delitos. Y a ver, y bueno, pongamos todos los delitos y vayamos de vuelta al recinto y a ver todos esos senadores que votaron en contra, que decían, bueno, no, deberían ser todos los delitos, que estén todos los delitos, a ver cómo votan. Claro, porque lo que dicen, por lo menos los peronistas, es que era una ley a medida para proscribir a una sola candidata, que es el caso de Cristina Fernández. Ahora, si es por una multiplicidad de delitos que no le vas a permitir a ese candidato, y bueno, por ahí lo pueden llegar a aprobar. La verdad que... Se cae ese argumento. Claro, está ese argumento. Termina el argumento. Sí, la verdad que sí. A ver, nosotros, la verdad que heredamos esa ley con media sanción de la Cámara de Diputados. No la quisimos modificar para no tenía que volver acá. Para que no, bueno, sea más extensa, pero bueno, hoy, escuchando los argumentos de la oposición, la verdad que se puede mejorar la ley y que incluya todos los delitos. Pues no especificarlos, que sea cualquier delito por doble condena y bueno, no puede ser candidato y listo. Te tengo que preguntar por algunos de tus compañeros, senadores, los dos misioneros, ¿qué pensás de ellos? De Sergio Uñac, que hizo una ley del fichamiento en San Juan, pero no la apoyó a nivel nacional, y de la senadora María Celeste, que no le conocíamos la voz, y de pronto habló para decir, quieren proscribir a Cristina. La opinión sobre esos cuatro. Mira, dos senadores que, es verdad, venían acompañando todos los proyectos que se habían enviado desde el Ejecutivo, eran del bloque aliado que nosotros teníamos en el Senado,
Y yo había hablado con ellos en el recinto, se les había consultado, había ido el jefe de gabinete también el día anterior, teníamos el ok, iban a votar a favor y bueno, decidieron en ese momento. No se sabe por qué. Todavía no hay nada concreto más que especulaciones políticas, periodísticas, que nada, todas Ya le teorías echamos la culpa a los conspirativas. periodistas. ¿Viste que sos, Bruno? Rovira habló y dijo. Habló Rovira, porque yo leí la nota en La Nación habló con y su decía, gente. claro, supuestamente alguien del entorno de Rovira había dicho que Rovira, o sea, y yo ya empecé a leer, después escúchame, no me voy a meter con los periodistas, pero hay uno... Hay un comunicado de la Unión Cívica Radical. Hay un periodista, que Novarecio, que dijo públicamente, si yo sospecho que hubo un acuerdo porque Adorni leyó la conferencia de prensa y no la dijo como habitualmente la dice. Entonces ya empezamos a... Especulaciones. Y la realidad es que, a ver, la ley se trató porque el gobierno tuvo la convicción de que se tratara y punto. Esta ley lleva 10 años y nunca se trató en el recinto. Entonces, después, bueno, entiendo que es un año electoral y después, bueno, te tienen que vender una historia y la van acomodando. ¿Por lo de los penatos, decís? Y está, a ver, hoy en Buenos Aires hay hay Una elección, una elección que es el próximo domingo. El otro domingo. El otro. Y bueno, a ver, entiendo que se juegan varias cosas y por eso son cosas que se dicen en campaña, pero después del 18, nada, sigue y bueno, y hay que seguir gobernando y hay que seguir acordando y hay cosas que tienen que salir y bueno, entiendo que el tono va a ser otro. Sí, es cierto. ¿Y de Uñac? Mira, de Uñac, entiendo, él pertenece a un bloque que de una decisión, fue una decisión de bloque que todos los senadores votaron en contra de ficha limpia y él decidió acompañar al bloque. Bien. Es lo único que Lo mismo María puedo Celeste. decir. María Celeste Jiménez. María, claro, lo mismo. Bueno, María Celeste es como de otro sector, ella Es de la Cámpora. es de sí. la Cámpora, es como que nada, cualquier cosa que le digan, ella siempre va a tener en el norte a Cristina, Claro. y bueno, entiendo que Uñac, si bien también apoya, no es de la Cámpara, es más No. del peronismo, del justicialismo, pero sí fue una bajada de línea de todo el bloque que se votara en contra de esto y bueno, y él acompañó la decisión del bloque al cual pertenece. Bueno, se puede seguir viviendo sin ficha limpia. A ver, esto la última palabra la tiene la gente, la tiene la sociedad cuando vaya el 26 de octubre y elija al candidato o la candidata a los cargos nacionales. Y bueno, y va a estar en cada uno en el cuarto oscuro cuando vaya, si quiere, en el caso de que haya alguien condenado por corrupción o por todos los delitos que vos nombraste, si lo va a querer votar o no. La verdad que hay una frase muy conocida, que es los pueblos no se suicidan, y en 2023 eligieron un cambio, eligieron una persona que venía de afuera de la política, que no tenía partido político, pero ese cansancio de los mismos de siempre que nos llevaron a ser, entre otras cosas, el país con más inflación en el mundo, decidió este cambio y hoy estamos mucho mejor. La verdad que no, si hay algo que no se puede discutir, te pueden gustar más o menos ciertas cuestiones, pero que estamos mejor y es así. Y creo que la sociedad va a seguir por este camino de ajustar las cuentas, de tener un equilibrio fiscal. Creo que ya no está en discusión si el Estado tiene que gastar más de lo que recauda. Creo que es algo básico que todo el mundo se dio cuenta y nosotros nos dimos cuenta en el 2023. Y bueno, es así el país que nosotros tenemos, pero es un país que es hermoso y la verdad que tiene todo para crecer y la verdad que hemos hecho una recuperación económica en tiempo récord, que el mundo nos ve como decir, che, mira, en un año todo lo que hicieron, así que vamos a seguir por este camino de recuperación y ojalá seamos potencia y dentro de poco estemos discutiendo cómo hacemos para crecer más y no todas estas cuestiones básicas que alguien que robó se pueda o no presentar después en una lista. Franco, ahora te traigo a la política provincial, si se Bruno. quiere. Perdón, Franco, Bruno. Me he quedado con el jefe de gabinete. Hay elecciones legislativas. Hoy por hoy no hay un muy buen entendimiento entre el sector de la Libertad Avanza y el partido gobernante o el frente gobernante. ¿Cómo ves vos esa realidad? ¿Es Hablando de posible? San Juan. Estamos hablando de San bien. Juan.
No, en San Juan veo tres frentes. Por un lado el peronismo, que tiene sus cuestiones internas y sus peleas, y bueno, y lo tendrán que discutir puestas dentro y ver cómo se definen. Por otro lado el partido del gobernador, que es Partido de Producción y Trabajo. Él, la verdad que a nivel nacional no sé cómo habrá quedado, porque él fue con Larreta en su momento, después Larreta se pelea pero con ha Macri. Acompañado la diputada. Hay algunas acompañadas, otras A veces. A veces. Pero bueno, él tiene su partido y después nosotros... ¿Ves difícil un entendimiento? Nosotros tenemos una alianza, un frente que hicimos en el año 2023, que estuvo compuesto por varios partidos, el Partido Demócrata, el Partido Libertario, ADN, sumamos ese ala de Patricia Bullrich, que era parte del PRO y hoy se alió a la Libertad Avanza. Con lo cual, la idea de nosotros es, dentro de toda esa alianza de partidos que tenemos y que fuimos en la elección 2023, bueno, elegir un candidato a diputado. Después, de ese frente, no con el gobierno provincial. Después, una alianza con el gobierno provincial depende de alguna alianza ya a nivel nacional, más a superestructura, de que se decida una alianza con todos juntos por el cambio. Bueno, y acá obviamente la Libertad Avanza es un partido nacional que depende de la secretaria general de la Gobernación, que es Karina Milei. Entonces, si hay algo así, obviamente vamos a acompañar, pero a ver, yendo más a la parte política, hoy en San Juan por ahí no es como Buenos Aires que está tan dividido. O sea, supongamos que un supuesto que vamos con el partido del gobernador, serían 2 diputados, en el caso que salgamos primero con una amplia diferencia con los segundos, y hoy en este escenario de tercio es más o menos un diputado para cada uno, con lo cual tampoco cambia mucho la ecuación. Después, bueno, hay quién va primero en la lista y todo ese tipo de discusiones que la verdad a la gente no le interesa y tampoco, no le interesa. Tampoco le hace, hoy no veo que sea tan necesario juntos. Puede ir cada uno ir con sus convicciones, con sus objetivos. La verdad que son el PRO y la Libertad Avanza tienen ideologías similares. Pero bueno, cada uno tiene su diferencia. Mauricio Macri ya gobernó y la verdad que no fue un gobierno que no le fue bien, y hoy es el turno de Javier Milei, y la verdad que el que gobierna es el que gana y el que pierde es el que acompaña, y nosotros en el caso de que hagamos una alianza, bueno, queremos que nos acompañen porque hoy el gobierno es del presidente y el partido que está gobernando es la Libertad Avanza. Entonces lo que nosotros siempre analizamos es eso, que el que está gobernando es el presidente. En el caso de que haya una alianza, sea que acompañe a las ideas del presidente y no quieran venir a cambiar las ideas, porque eso no funcionó. Ya las alianzas se probaron y cuando hay varios que opinan, la verdad que, bueno, ya sabemos la historia argentina cómo terminó. Bueno, la Libertad Avanza entonces va a tener que decidir internamente acá en la provincia quién va a ser su candidato. Y todos están anotando. ¿Vos qué tenés anotado en tu libreta? Sí, hay varios, la verdad que está bien. Está bueno que haya varios. En elecciones 2023 la verdad que no había muchos que quisieran postularse. No, por eso digo, está bueno que haya varios. Y hoy la verdad que hay varios que les gustaría, y bueno, la verdad que está bueno porque entre la variedad y cuando tenés muchas opciones puedes elegir en el mejor candidato que represente las ideas de Javier Milei dentro de la provincia de San Juan. Así ¿Qué apellidos tenés anotados vos? No, bueno, son todas personas dentro del partido. La verdad no quiero, si por ahí nombro a alguien y no nombro a otro, se me van a ofender. Las iniciales, aunque sea. No, bueno, hay muchos. Todos los dirigentes que tenemos hoy dentro del partido, la verdad que tienen posibilidad de ser candidatos. Todos están, la mayoría están desde el inicio, y la verdad que eso suma. Pero después, bueno, son varios partidos y por ahí, si te nombro a alguien que es de un partido del otro, por eso todavía no quiero dar no. ¿Menores de 35 o mayores de 35? No, hay candidatos menores a 35, diría que 2, hay candidatos mayores de 35. ¿Otros 2? Otros 2. Estamos ahí, pero bueno, seguramente a ver, lo que sí, y la gente tiene que estar seguro que el candidato que se elija va a acompañar las ideas del presidente, no va a ser un libre pensador, ni va a querer ir en contra, ni tampoco
resaltar con otro tipo de cuestiones que no sean las que plantea el presidente, como ha pasado. Pero que represente los intereses de San Juan. Siempre, o sea, eso siempre. A ver, yo la verdad que la otra vez también discutí y me enojaba porque, no me enojaba, pero te dicen, ¿qué proyecto específico tenés para la provincia de San Juan? Y hay una Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores es la Cámara más representativa de la provincia, son 3 senadores por provincia. Y la verdad que vos todos los proyectos que presentés son a nivel nación y obviamente vos lo tenés un foco en la provincia de San Juan, que beneficien más a San Juan que otras provincias, pero también tenés que tener en cuenta que no te perjudica a otra, porque si no ya tenés los senadores de esas provincias que te lo van a... Que son representantes del Estado. Que son representantes del Estado. Estado. No del pueblo, son representantes del Estado. Entonces pedirle proyectos a los senadores es un poco complicado. Entonces, bueno, pero dentro del potencial que tiene San Juan, que vos decís, a ver, ¿qué potencial tenés? Muy bueno, hoy tenemos un potencial fuerte en la minería, tenemos energías renovables que tenés con el sol, productos regionales que más allá de la vid, que es algo histórico, bueno, hoy resurge el pistacho, entonces después a acomodar con el tema del río, pueden haber políticas que mejoran, entonces ese tipo de políticas son las que nosotros fomentamos y nosotros tenemos proyectos de ley con todo eso y la verdad que es burocrático el tema, porque la verdad que cuesta que se trate una ley, pero bueno, la verdad que tengo muy buena relación te diría que todos los senadores, entonces los proyectos están en comisión y se debaten y ojalá que se puedan salir en el corto plazo, pero bueno, por lo menos ponés los temas en agenda y peleas. Y después, bueno, obviamente si hay alguna ley de otro senador que vos, no, pero esto me perjudica, como por ejemplo un senador de Santa Cruz, que las regalías mineras, en vez del 3 fueran del 30, yo te puse el grito en el cielo, porque acá, a ver, vos tenés unas condiciones que ya tenés pactadas con una empresa que está extrayendo mineral y vos después se las cambiás, el tipo te deja todo, te da la llave y te dice nos vemos. Entonces, ahí sí, decís, no, pará, ya firmamos un contrato con este y no se los vamos a cambiar. Lo que hay que hacer es adecuarnos a las mismas regalías que tienen en el mundo. ¿Por qué vamos a cobrar más nosotros? Si el que pone la plata en vez de ponerla acá va a decir y se la va a poner en Chile, por ejemplo, o en Perú. Entonces, buscamos igualar las condiciones. Creo que el RIGI fue eso, fue igualar las condiciones del país con lo de otros países. No fue darle ningún beneficio extra a nadie, fue simplemente equilibrarnos con el mundo. Y bueno, y hoy tenemos resultados. La verdad que fuimos noticia en todos lados por un descubrimiento de cobre, oro y plata. Y la verdad que no he visto nada que perjudique a San Juan y sí he visto todo que mejore. La verdad que el RIGI fue algo exclusivamente para nosotros porque era para proyectos que ya estuvieran avanzados. Era un plazo de un año, entonces era para proyectos avanzados y San Juan los tenía. Y otras provincias no, y otras provincias votaban en contra porque decían, pero yo no tengo nada. Bueno, pero San Juan sí, y la verdad que tuvimos el acompañamiento y es una ley que salió y es una ley que hoy beneficia y ojalá que a medida que vaya pasando el tiempo podamos ver ese beneficio en crecimiento económico. Ojalá. La última. Sí, porque estamos pasando de horario. La última. ¿Estás cómodo? Orrego te llama, te pide cosas. ¿Cómo es el laburo así día a día? No, yo estoy cómodo donde estoy. La verdad que tengo un partido que me respalda a nivel provincial, a nivel nacional. Tengo buen diálogo con absolutamente todos los dirigentes del Poder Ejecutivo. Sí, se ha ido afinando la relación. Al principio éramos todos muy nuevos, no nos conocía, había un revuelo muy grande. Pero bueno, a medida que se ha ido pasando el tiempo, me he ido pensando, la verdad que... ¿Y el gobernador te llama? ¿Hay contacto? El gobernador, a mí en lo personal, no me ha llamado, la verdad no me ha pedido nada, entiendo que a nivel legislación, entiendo que al diputado tampoco, él cuando ha querido viajar a Buenos Aires lo han atendido y lo han atendido muy bien, así que directamente se ha manejado con el Poder Ejecutivo Nacional. Y no, la verdad que... y después decir cómo lo ves a San Juan, qué sé, no sé, está como piloto automático, como esperando que asome algún proyecto, esperando que alguno de estos proyectos anuncie algo importante que salpique, pero después no veo más. Me gustaría por ahí verlo más protagonista o con políticas más que fomenten el turismo, porque la verdad que lo veo un poco dormido y ojalá que se despierte y pueda reaccionar. Bueno, ¿San Juan necesita una motosierra? No sé si hay una motosierra. La verdad que no veo.
por eso te decía, está como en piloto automático, lo veo en cuanto a gestión de cargos y de ministerios, bastante parecido al gobierno anterior. Y bueno, ojalá que la verdad que es cuestión del Ejecutivo Provincial, pero que tenga las cuentas equilibradas y que aprenda de nación y de la economía del día a día de la casa, que es que no se gasta más de lo que se tiene. Así que con esa regla básica y que la verdad que no se discute en el mundo, se discute solamente acá, gobierne y a partir de ese equilibrio fiscal pueda traer prosperidad y crecimiento económico para la provincia. Senador, muchísimas gracias por la visita. Bruno. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gustazo.